hoy tendremos una interesantísima entrevista con el abogado y experto en migración Iván Yacoub, que nos hablará del tema más trascendental en estos momentos, que son los efectos a corto, mediano y largo plazo de esta terrible enfermedad que está azotando el mundo, como es el COVID-19, y por supuesto cómo esto afecta a nuestra comunidad latina. En la actualidad existen 2.7 millones de personas contagiadas. Van 190,000 muertos según las informaciones a nivel global. Estados Unidos en estos momentos es el epicentro a nivel mundial con un saldo de 870,000 personas contagiadas y van más de 50,000 fallecidos. Estos datos, por supuesto, de la Universidad Johns Hopkins. Nosotros vamos a tener este conversatorio interesantísimo con una persona que nos dará las respuestas a tantas interrogantes que tiene nuestra comunidad hispana y nuestra comunidad latina. Vamos a recibir en estos momentos al abogado y experto en migración Iván Yacoub. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Y gracias por conectarte con nosotros en estos momentos. Por supuesto, un gusto. Así es. Iván, ¿tú crees que esta pandemia producirá y cuáles son los efectos que según tú va a producir esta pandemia en nuestra comunidad hispana? Bueno, creo que hay que ver dos temas, ¿no? Primero el tema de la salud y el otro tema es el tema económico, ¿no? Todo siempre se relaciona al tema de inmigración. El tema de la salud, yo creo que la gente toma mucha conciencia en lo que está pasando y quiere evitar, sea como sea, el contagio, porque se dan cuenta que es un virus sumamente contagioso y sumamente peligroso, ¿no? Entonces, creo que nuestra comunidad se está dando cuenta del peligro que existe y ojalá que continúe de esa manera, ¿no? Ahora, es un golpe fuerte a la parte económica, eso sin duda, ¿no? O sea, estamos hablando de más de 26 millones de personas que están buscando trabajo ahora, cuando hace un mes eran 200,000. O sea, es un golpe muy, muy fuerte económicamente y los más afectados van a ser los latinos, ¿no? Porque el gobierno sacó paquetes de rescate en los cuales le dan $1,200 a la gente que está pagando impuestos y tiene un número de seguro social, un permiso de trabajo, ¿no? Y muchos latinos no lo tienen, entonces quedan afuera de estos paquetes económicos. Entonces es un golpe muy fuerte, pero muy fuerte para nuestra comunidad. Así es. ¿Qué recomiendas en estos momentos a las personas que tienen su proceso de petición? Bueno, o sea, lo principal es mantenerse sano, es lo principal, ¿no? O sea, es antes que nada la salud, es cuidarse, tomar las recomendaciones médicas, pero la gente que está en proceso migratorio, o sea, primero tiene que saber de que Inmigraciones está parado, o sea, Inmigraciones no está trabajando o está trabajando con 1/10 de la capacidad que tenía antes. Los tribunales inmigratorios están cerrados hasta el 15 de mayo y están cerrados desde finales de marzo, entonces estamos hablando de casi 2 meses de que está todo cerrado, ¿no? Inmigraciones, donde se tramitan las residencias, los casos de ciudadanía, también está cerrado. Está todo cerrado, no hay actividad en Estados Unidos ahora. Los consulados están cerrados, o sea, varios de los consulados, no todos, pero muchos de los consulados están cerrados. Entonces no se pueden tramitar visas, no se puede tramitar nada. Así es. Iván, ¿cuál es el estatus ahora de las personas que iniciaron su proceso de residencia en este país? Bueno, la gente que inició el proceso de residencia depende de dónde lo inició, ¿no? Si lo inició acá en Estados Unidos, entonces el proceso va a seguir igual, pero no se está trabajando ahora, ¿no? Entonces, una vez que pase esta crisis sanitaria, se va a volver a trabajar. Los casos que se iniciaron los casos de residencia en el exterior, en los consulados, bueno, esos casos van a ser afectados por la suspensión de inmigración que anunció el presidente Trump hace un par de días, ¿no? Entonces, esa gente no va a poder ingresar al país por un periodo de 60 días, pero se reserva el presidente la autoridad de continuar, suspender la inmigración por más de 60 días. Ojo, hay ciertas excepciones a todo esto. Es gente que trabaja en temas de salud va a poder ingresar a Estados Unidos, gente que trabaja en el campo va a poder ingresar a Estados Unidos,
y además esposos y esposas de ciudadanos americanos, pero no de residentes permanentes. Van a poder ingresar durante estos 60 días. Pero hay otro tema que es importante, de que muchos consulados están cerrados igual, porque en varios países no permiten que la gente salga de la casa a trabajar, incluyendo la gente que trabaja en los consulados. Entonces, los consulados de por sí están cerrados. Está todo varado, todo cerrado. Okay. ¿Piensas que esta pandemia afectaría el estatus migratorio de las minorías latinas en este país? Va a afectar, o sea, hay buenas y malas noticias, ¿no? Las buenas noticias es, la gente que está con visa turista puede seguir renovando la visa turista mientras existe esta pandemia, ¿no? Porque no pueden regresar, no pueden subirse a un avión y volver a su país porque los países no están abriendo las fronteras. Entonces, esa gente puede renovar las visas de turista, ¿no? Ahora, ¿cómo va a afectar esto a largo plazo? Va a ser complicado, ¿no? Porque mucha gente de esto va a salir endeudado, tomando en cuenta de que estamos hablando de un sistema de salud que es privado, o sea, más del 90% es privado, es costoso, mucha gente no tiene seguro de salud, y cuando empiecen a arreglar la situación de residencia permanente, lo primero que le van a preguntar es cuál es su historia crediticia, y van a ver de que tienen deudas por todos lados, más que nada por los hospitales, los remedios, y se le va a complicar la vida a la gente, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa, pero hoy por hoy estamos muy complicados. Así es. Todos sabemos que esta crisis nos tomó por la ausencia de política, por la ausencia de políticas implementadas por la administración republicana, y hay cientos de personas en este momento varadas en este país. Cuando estas personas finalmente logren salir, ¿qué pasará con ellos? ¿Volverán a entrar todas estas personas que están varadas ahora cuando logren volver a sus países? Bueno, ojalá que sí, ¿no? O sea, ese es el plan, que la gente que tiene que regresar a su país, ojalá que pueda regresar, pero tiene que ser dentro de un marco saludable, ¿no? La gente no puede entrar a un país que está sumamente infectado y, es más, que tiene las fronteras cerradas, ¿no? Entonces hay que ver, una vez cuando se acabe esta pandemia, vamos a ver qué pasa qué va a pasar con cada país, con cada economía, ¿no? Porque inclusive acá en Estados Unidos está compuesto por 50 estados y cada estado está tomando decisiones distintas en cuándo reabrir la economía. Por ejemplo, en el caso de Georgia, que está reabriendo la economía ahora, ¿no? Pero en caso de Maryland, de Virginia, lo tienen todo cerrado. Entonces, no hay una política nacional sobre cuál va a ser la reacción de la pandemia. La gente en ciertos estados va, en Florida, la gente se va a las playas, como si nada. Pero en otros estados no, la gente tiene que mantener la distancia y evitar el contagio. Entonces vamos a ver qué pasa, y en nuestros países típicamente tienen políticas nacionales, ¿no? Sí. Entonces la gente, hay una política donde todo el mundo cumple con la ley. Acá es un caos, está pasando un caos. Ahora que mencionas que mencionamos la ausencia de una política nacional, porque cada uno de los estados opera, y tú me corriges como gobierno con cierto nivel de autonomía, ¿cómo crees tú que ha afectado al gobierno estadounidense el hecho de que tantos inmigrantes ahora mismo estén sin trabajo? ¿Cómo crees tú que esto ha afectado a la economía estadounidense? Bueno, sí, le afecta no solo por los inmigrantes, sino que a los mismos ciudadanos, que hay 26 millones de trabajadores que no están trabajando. Es un costo muy alto para el gobierno, porque está pagando un desempleo a todas las personas que no trabajan, y además no está recibiendo rentas a través de los impuestos, porque la gente no está trabajando, está todo parado. Va a crear un déficit fiscal que la gente no se lo puede imaginar. Vamos a ver qué pasa, pero a nivel de política nacional, lo que está pasando va a tener secuelas por muchos años. Está todo parado acá. Así es. En las naciones nuestras, la mano de obra
del inmigrante latino en este país es fundamental para el movimiento económico a través de las remesas. Ahora que nuestra gente no está enviando dinero por la situación, ahora, ¿cómo crees tú que esto va a afectar a las economías de las naciones latinoamericanas? Va a ser terrible, o sea, sin duda va a ser terrible. Hay economías que más o menos dentro del 10 al 15% del Producto Interno Bruto son las remesas. Y le están sacando ese dinero a la economía, o sea, una inyección de capital que están sacando, o sea, que yo no me imagino cómo la gente va a poder sobrevivir. Va a ser una cosa terrible, porque en una época un inmigrante enviaba 100, 200, hasta $500 por mes a sus familiares en sus países. Eso se va a acabar, porque la gente no tiene el dinero, está sin trabajo. Entonces, esto va a afectar, o sea, no solo obviamente afecta en Estados Unidos, sino que afecta a las remesas, y las remesas en muchos países son sumamente importantes. Y la verdad, no quiero ser pesimista, pero creo que es pragmático decir que la situación va a ser caótica. Desde hace muchos años yo estoy escuchando que existen 11 millones de indocumentados en este país. Tú y yo sabemos que existen más. El hecho de que el estímulo económico que fue aprobado por ambas cámaras en el Congreso para aquellas personas que porten una green card, que porten seguro social, el hecho de que haya tantas personas indocumentadas en este país y que no reciban, que no vayan a recibir por su estatus migratorio ilegal ese estímulo, ¿qué hará esas personas? ¿Cuál es tu percepción como experto en migración? ¿Qué pasará con ellos acá? Yo creo que van a pasar dos cosas. Primero, se va a aumentar la pobreza, ¿no? Porque la gente que no recibe el dinero va a ser más pobre. O sea, está sin trabajo y está sin ningún tipo de ayuda económica de parte del gobierno, justamente por el estatus ilegal. Además, lo que también me parece sumamente preocupante es que cuando hay mucho desempleo, este país se convierte en un país xenofóbico. Y va a haber mucho racismo en contra de nuestras comunidades. Lo primero que va a pasar es que le van a echar la culpa a los inmigrantes por la falta de trabajo, cuando en realidad es un tema de salud, donde las empresas cerraron todo, no porque el inmigrante le estaba sacando el trabajo, sino por un tema de un virus que es sumamente contagioso. Pero va a haber mucha xenofobia después de esto. Eso creo que va a suceder sin duda. En un país, como acabas de decir, con altos niveles de xenofobia, no solamente a nuestros hermanos y hermanas hispanos, sino también a todas las minorías, al afrodescendiente, al asiático, al musulmán, a los judíos. ¿Tú crees que la opción de los hispanos será volver a sus países cuando tienen 20, 30 años en este país, cuando no conocen nada de sus países de origen, cuando quizás ni siquiera hablan el idioma? No creo. No creo que la opción de una persona tiene que ser regresar a un país que no conoce porque hay racismo acá. Creo que, o sea, la opción tiene que ser cómo combatir el racismo, educar a la gente y demostrar de que uno, o sea, de que si uno le saca el trabajo a un trabajador estadounidense, porque el trabajador estadounidense es inútil, ¿no? O sea, es incapaz de hacer el mismo trabajo, porque acá se habla mucho de la competencia, la libre competencia, hasta que viene el latino, y ahí es como quieren poner trabas a la libertad de trabajo. Entonces, yo creo que la persona tiene que seguir luchando por su puesto acá, porque, o sea, mucha de esta gente es parte de la sociedad, tienen raíces acá. No se los puedes decir, bueno, miren, entiendo que vivieron 40 años en este país, pero se tienen que regresar porque nos tocó ser xenofóbicos. No, o sea, la gente tiene que luchar por su puesto, ¿no? De la misma manera que otros inmigrantes lo han hecho en el pasado, ¿no? Los italianos, los alemanes, los irlandeses. Ahora nos toca a nosotros. Así es. Desde hace mucho tiempo, el tema de una reforma migratoria solo se habla cada 4 años en la campaña proselitista. Y cada uno de los partidos tradicionales la utilizan como un elemento de atracción del voto hispano. Durante esta crisis tan terrible que a nivel global estamos viviendo, ¿tú crees, y en un año de elecciones presidenciales en este país,
¿Tú crees que se darán las condiciones para que finalmente surja y se ponga sobre la mesa una reforma migratoria inclusiva para todos los latinos? Lo veo imposible, sinceramente lo veo imposible. Este presidente hizo en la campaña de 2016 una campaña antimigratoria. Subió a la presidencia con un discurso xenofóbico. Mantuvo una presidencia xenofóbica. Antes de esta crisis sanitaria, estamos hablando de las miles de personas pidiendo asilo político y parados en México, donde sufrían un nivel de violencia por los carteles, las mafias en México, mientras están pidiendo asilo político en Estados Unidos. Este gobierno nunca demostró ser pro-inmigrante y no lo va a hacer. O sea, demostró quiénes son. Entonces, sabiendo eso y sabiendo que los demócratas tienen solamente la Cámara de Diputados, es imposible de que una reforma inmigratoria pase la Cámara de Diputados, pase el Senado, que está controlado por republicanos, y que lo firme un presidente que ya nos ha dicho, nos ha demostrado que es xenofóbico. Imposible. La única manera de sacar una reforma migratoria va a ser con un nuevo presidente, un nuevo Senado y manteniendo la Cámara de Diputados. Así es. ¿Cuál es el futuro de nuestra comunidad en estos momentos, Iván? Estamos mal, o sea, esa es la realidad. Estamos muy, pero muy mal. Estamos pasando por una crisis económica muy, pero muy fuerte, una crisis sanitaria también muy fuerte. ¿Cuándo vamos a salir de esto? No sé. Ojalá que para julio estemos libres de este virus tan contagioso y ya estemos volviendo a la normalidad, pero lo que va a pasar es que va a haber mucha gente endeudada, porque la comida no es gratis acá, los hospitales no son gratis tampoco, ¿no? La gente sigue pagando hipotecas, alquileres, sigue consumiendo. Entonces va a haber una crisis económica muy, pero muy fuerte. Entonces, si bien superamos el tema del virus en más o menos 3-4 meses, hablamos de junio, julio, después hay que superar el caos económico que ha creado, ¿no? Ahora, yo sí soy creyente en el latino, porque el latino es trabajador, ¿no? Es una persona trabajador y vino a este país en gran parte para trabajar. Soy creyente en el latino, pero también, o sea, estamos en una situación muy, pero muy difícil. Así es. Esta semana el presidente habló y se analiza la idea, por supuesto, de establecer un decreto, de promulgar un decreto, mejor dicho, para proteger, según el presidente, los trabajadores norteamericanos, con un punto de vista completamente pro-inmigrantes. ¿Cuál es tu punto de vista y cuáles serían las consecuencias de este decreto a nuestra comunidad? Bueno, el decreto lo anunció por 60 días, pero el tema es que yo 60 días, porque ¿cómo lo sé? Porque cuando anunció el decreto anti-musulmán dijo que iba a ser por 90 días y 3 años después seguimos con lo mismo, ¿no? Entonces yo no le tengo fe 60 días. Si fuera por 60 días, digo, ¿sabes qué? Está bien, o sea, una pausa de 60 días no es el fin del mundo, una persona puede esperar 2 meses más para ingresar a este país y tener la residencia permanente. No, o sea, para muchos sí es el fin del mundo, ojo, ¿no? Si viene una persona que está enferma, ¿no? Y quiere tener un tratamiento médico en Estados Unidos 60 días, puede ser un tema de vida y muerte. Pero para la mayoría de la gente no es un tema de vida y muerte. Pero como yo sé que no va a ser 60 días, va a ser mucho más de los 60 días, y no hay credibilidad de parte de la Casa Blanca, porque nunca la hubo, desde día 1 no la hubo. Entonces, sabemos que es una medida xenofóbica y es para excluir el ingreso de residentes permanentes a Estados Unidos, gente que tiene el derecho a trabajar acá, o sea, simplemente por un capricho que tiene este presidente, ¿no? Y por una política xenofóbica que ha demostrado desde el principio de su campaña. En la gran mayoría de los países latinoamericanos, incluyendo la República Dominicana, el país de donde vengo, se supone que habrá elecciones por recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones a la cual muchos de nuestros países son signatarios. Se ha pospuesto estas elecciones. ¿Tú crees, ya sea
que el Partido Republicano se quede en la Casa Blanca o que lleguen los demócratas. ¿Entiendes tú que esta crisis servirá para crear un acercamiento y por supuesto, construir un acercamiento de los países latinoamericanos con esta nación? Ojalá, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa, ¿no? O sea, es muy incierto lo que va a pasar, porque este país no se pone de acuerdo dentro de los mismos estados que hacer, ¿no? Entonces yo no me imagino cómo este país puede tener una política exterior unida con Latinoamérica cuando, o sea, el mismo presidente le dice a la gente de que proteste las decisiones de los gobernadores de los estados, porque el presidente está en desacuerdo. Entonces, uno quiere ser optimista, pero no es la realidad, no es lo que está pasando ahora. Entonces, si yo veo que este presidente se opone a la gobernadora de Michigan porque es demócrata, yo no me imagino cómo va a reaccionar con un país latinoamericano donde, o sea, el presidente ya ha demostrado esa xenofobia, ¿no? Pero bueno, ojalá que ese acercamiento exista, ojalá que exista una unión entre Estados Unidos y el resto de Latinoamérica, pero sinceramente no lo veo. Así es. A las personas que entraron a este país por medio del programa de extensión de visa, ¿cuál es el estatus de ellos cuando finalmente logren salir del país, que le dieron un plazo de 30 días? ¿Esta persona, entiendes tú, que afectará a su proceso migratorio, que entran al país a hacer negocios específicamente? Si la persona entró con una visa válida y le dieron la extensión y le siguen dando extensiones por el tema de la crisis sanitaria, el proceso migratorio no va a ser afectado, porque la persona nunca va a estar acá ilegalmente en el país. Y eso es lo único bueno que se ha hecho de parte de inmigración de este gobierno, que dicen, miren, entendemos que mucha gente entró con visas, vamos a extender esas visas para que la gente no esté acumulando presencia ilegal y se le complique, si es que en algún momento sale, se le complique la entrada de vuelta a Estados Unidos. Eso lo están haciendo bien. El resto, bueno, desea mucho para hablar esto, pero esa parte puntual, este gobierno lo está haciendo bien. Es difícil dentro de estas circunstancias, Iván, que tengamos una actitud positiva, pero realmente debemos mantenerla, hasta por nuestra propia salud mental y espiritual. Tú como profesional, padre, esposo, con una hermosa familia, ¿cuál es el mensaje que tú le das a nuestra comunidad dentro de estas circunstancias tan difíciles producto de esta crisis sanitaria? Bueno, es una crisis muy difícil en Estados Unidos. Ahora, nosotros, muchos de los inmigrantes que vienen de Latinoamérica han pasado peor. Esa es la realidad, ¿no? Nuestros países han pasado por cosas mucho peor de lo que están pasando ahora en Estados Unidos. Ahora se está hablando de un desempleo de capaz el 20% en Estados Unidos, ¿no? O sea, en mi propia Argentina, el 20% hace un par de años era una meta que todo gobierno quería tener. Si hablamos del 2001, 2002. O sea, lo que está pasando en Estados Unidos es grave, es una economía muy fuerte, pero nuestros países, nuestra gente, la verdad que ha sufrido muchísimo y ha salido adelante. Entonces yo, o sea, sin tener algo concreto para decir, yo le tengo fe a esta gente, yo le tengo fe al latino, porque el latino viene a trabajar y viene a prosperar y es una persona exitosa. Así es. Iván, yo quiero darte las gracias por habernos dado de tu tiempo, por compartir el conocimiento que tienes como experto en migración para arrojar un poco de luz a esta creciente ola de incertidumbre de nuestra comunidad en este país en estos momentos tan difíciles. Yo quiero darte las gracias por el tiempo que has dedicado para contestar nuestras preguntas. Bueno, un placer, como siempre. El placer es mío. Muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado con nosotros en este momento. Y Iván lo decía hace un instante. Nosotros tenemos que mantenernos informados en sentido general. La intención nuestra es de que ustedes puedan tener informaciones de primera mano con expertos que hablan
castellano, que hablan español y que nosotros podamos intercambiar algunas de las preguntas que hemos recibido a través de las redes sociales y que la acabamos de compartir con el profesional y experto en migración. Gracias por haber estado con nosotros y, por supuesto, nos vemos en un próximo encuentro.